Romanos capítulo 8, artículos 29 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a lo que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia una vez más para rogar en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Señor, de todas nuestras faltas y concédenos, Señor, el privilegio y la bendición de poder ser alimentados de tu palabra en esta tarde. Padre Celestial, que la meditación de ella traiga mucha fortaleza al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos, aumenta la fe en nuestro corazón. Que en cada uno de nosotros, Señor, haya cada día más confianza y esperanza, Señor, de aquel día glorioso, en el cual nos encontraremos cara a cara, Señor, con nuestro Salvador. Padre Celestial, ayúdanos y que este momento sea un momento íntimo, Señor, entre cada uno de nosotros, de manera personal contigo, Señor. Habla al corazón, Señor, que cada uno de nosotros escuchamos. Así como decía el profeta, habla, Señor, que tu siervo oye. Que así sea en esta tarde, que tu palabra, Señor, sea una alegría y un gozo, Señor, en nuestro corazón. Mi Dios, te rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Creo que todos nosotros estaremos de acuerdo en que vivimos tiempos extremadamente difíciles en el mundo entero. Cada día que oímos y vemos de las noticias, nos enteramos, ¿no es cierto?, de tanta maldad que hay en este mundo. Y en nuestra patria, ¿no es cierto?, en nuestro país, sucediendo cosas que nunca antes habíamos visto. Tanta violencia, tanta maldad, ¿verdad? El mal manifestándose con toda su energía y toda su fuerza. Pero no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero a los que conocemos la palabra del Señor y creemos, ¿verdad?, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, en realidad no debería extrañarnos la maldad imperante en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre se encuentra en una depravación total desde la caída del huerto de Edén. Y esa depravación total del hombre quiere decir que cuando Adán y Eva, ¿verdad?, cayeron en el huerto de Edén, el ser humano cayó en su totalidad. La personalidad completa del ser humano fue afectada por causa del pecado. Y el pecado se extiende a la totalidad de las facultades humanas, la voluntad, el entendimiento y el afecto. El pecado afecta todas las áreas del ser humano. Y este pecado se refleja en 4 cosas. Primero, el ser humano se rebela contra Dios, la rebelión del hombre contra Dios. Segundo, todo lo que el hombre hace es pecado. ¿Sabían ustedes? Todo lo que el hombre hace es pecado. Porque el hombre no puede dejar de pecar por causa de su corazón entenebrecido. En tercer lugar, la incapacidad de someterse a Dios. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de someterse ni sujetarse a Dios y hacer el bien completo. El hombre no puede hacer eso. Y por último, esta rebelión del hombre es merecedora del castigo eterno de Dios. Esas cosas debemos tenerlas en vista, ¿no es cierto?, para
reflexionar lo que vamos a tratar en esta tarde, que es el llamamiento de Dios. ¿Por qué es importante entonces el llamamiento de Dios? Si el hombre ha caído en una depravación total, el hombre, el ser humano, debemos decir hombre, ¿verdad? Me refiero al género humano, tanto hombre como mujer. Porque hombre y mujer somos iguales ante Dios. Dios hizo al hombre e hizo a la mujer a imagen suya, a ambos, no solo el hombre. Entonces, es importante el llamamiento de Dios, porque el ser humano, por voluntad propia o por su propia naturaleza, no puede volverse a Dios. Es imposible, porque su corazón está marcado, ¿verdad?, por esta depravación total y absoluta que entró en el género humano por causa del pecado, que afectó, entre otras cosas, ¿verdad?, toda la esencia del hombre, pero también a la creación completa, a la creación animada e inanimada. Toda la creación está afectada por causa de la desobediencia y del pecado del hombre. No olvidemos que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hizo todo perfecto. ¿Y por qué el mundo está así? ¿No es cierto? Por causa del pecado. Allí entró la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la violencia, ¿verdad? Con Caín y Abel. Recordemos que Caín comete este homicidio contra su hermano, asesina a su propio hermano. Entonces, esta depravación, ¿verdad?, en el corazón humano viene manifestándose desde la caída, ¿no es cierto?, en el huerto de Edén por causa del pecado. Y ninguno de nosotros, a pesar de que estamos tan distantes de ese momento en el cual Dios creó, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer, pero ninguno de nosotros estamos libres de eso. Porque ese pecado se traspasó de generación en generación a todos los seres humanos sin excepción. Aún los niños más pequeños que están con nosotros acá, ¿verdad?, también son pecadores. Cuando el ser humano nace, ¿verdad?, indefenso, como un bebé, nace con esa mancha en su corazón de pecado. Y nada podemos hacer para quitarla de nosotros. Ningún ser humano puede quitar esa mancha del corazón. Ninguno de nosotros, ningún humano, ¿verdad?, tiene la facultad de poder cambiar esa condición de depravación total. No podemos hacerlo. Es nuestra naturaleza. Por lo tanto, cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre asesina, roba, miente, hace lo que es de su naturaleza nada más. Es la naturaleza humana. Recuerdo que antiguamente se les decía a los niños, ¿verdad?, cuando peleaban, y hacían cosas, ¿no es cierto?, que no estaban bien, los padres les decían, se están comportando igual que animalitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Se comportan como animalitos. Y digo esto como una anécdota, porque el otro día nosotros tenemos dos perros, ¿no? Y el otro día los dos perritos ahí estaban ahí medio enojándose el uno con el otro. Y a mí me salió del derecho y les dije a los perritos, les dije, ya se están comportando como los seres humanos, ¿verdad? Porque la naturaleza humana, ¿no es cierto?, es así. No pueden dejar de pecar. El ser humano no puede dejar de pecar. Aún los niños más pequeños, ¿no es cierto?, cuando manipulan a sus padres, ¿verdad? Un pequeñito de 4 o 5 años ya manipulan a sus padres, con el llanto, con la rabieta, para conseguir lo que quiere. Está manipulando, y ese es el pecado. Ese niño está pecando contra Dios. Tal vez no está absolutamente consciente de lo que está haciendo, pero está pecando contra Dios, porque se está manifestando el pecado que hay en su corazón. ¿Se fijan ustedes entonces que la palabra de Dios es verdad? Y la palabra de Dios dice entonces que todos nosotros, el ser humano completo, sin excepción, estamos bajo una naturaleza caída, en una depravación total ante los ojos de Dios. Y no podemos hacer nada para cambiarlo. Por eso que la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios exterminara la raza humana en este momento, sería absolutamente justo que lo hiciera. Cuando Dios exterminó la vida sobre la tierra con un diluvio, Dios no fue malvado, Dios fue justo. Aplicó la justicia por la violencia y el pecado que se estaba manifestando ya en esa época muy temprana. Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra, en realidad 5 ciudades, un conglomerado de 5 ciudades,
allí, Dios las destruyó por completo. Niños, niñas, ¿verdad? Ancianos, jóvenes, todos murieron por igual. Y Dios no es injusto. Dios aplicó justicia, nada más. Por lo tanto, si Dios destruyera esta humanidad hoy día, Dios aplicaría solamente la justicia. Y sería justo que lo hiciera. El ser humano, ¿verdad? Es enemigo de Dios hoy día. Por eso que es necesario el llamamiento de Dios. Porque si Dios no llamara, ninguno de nosotros podría acercarse al Señor, porque no es nuestra naturaleza acercarnos a Dios y buscar el bien. No es la naturaleza humana. El llamamiento de Dios, entonces, es un llamado claro. Claro de Dios. Nadie puede decir, ¿qué es esto? No, es un llamamiento claro de Dios que está hecho a todos los seres humanos sin distinción. Dios llama a todos los seres humanos. No hay distinciones, ni ricos, ni pobres, ni blancos, ni morenos, ni nada de eso. Dios llama a todos los seres humanos. Y este llamamiento de Dios es un acto de Dios mismo, por el cual el Señor invita a los pecadores. Los invita a aceptar la salvación que Dios ofrece por medio de los méritos de Cristo Jesús y nadie más. Amén. Por eso Jesús decía, en el Evangelio de Mateo aparece esta palabra de Jesús: quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Obviamente, si tenemos oídos, ¿no es cierto?, escuchamos todo lo que nos dice. Pero ese es un llamado a oír, ¿no es cierto?, por el corazón. A ser capaz de oír la voz de Dios, que reprende mi pecado, que reprende, ¿no es cierto?, mi depravación y que quiere justificarme y salvarme de mis pecados para llevarme a la vida eterna. Eso es lo que nosotros llamamos un llamamiento externo, un llamamiento amplio, un llamamiento, ¿verdad?, que es para todos los seres humanos, sin excepción. Por eso que es importante cumplir con la comisión que encomendó nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, y de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? No debemos hacer acepción de personas. Debemos ir y predicar sin mirar a quién. No importa quién sea, el hombre, la mujer, más pecadora, más pecador, no importa. El mensaje del Evangelio es para esa persona también. No importa que sea el hombre más moralista, el mensaje de salvación también es para él. No importa que sea el hombre millonario que no necesite de nada, este mensaje también es para ese hombre o para esa mujer. Este llamado es un llamado extenso, porque el pecador escucha o recibe la invitación para volverse a Dios, para obtener el perdón de sus pecados y para obtener la vida eterna. Esto es un llamado al arrepentimiento y un llamado a volverse de los malos caminos. Por eso que el Señor dice: arrepentidos, que el cielo, que el reino de los cielos se ha acercado. Hay medios por los cuales el Señor nos llama a sus caminos. No hay ángel, ¿verdad?, que se nos aparezcan. No hay muertos que resucitan y que nos anuncian el Evangelio. El Evangelio es anunciado por hombres y mujeres comunes y corrientes que han sido hechos hijos de Dios, cuyos pecados han sido perdonados. No hombres y mujeres perfectos, hombres y mujeres pecadores y pecadoras también, pero salvados, y que ya no cargan, ¿verdad?, con la culpa del pecado sobre sus hombros, porque esos pecados han sido echados, ¿verdad?, a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios se ha llevado y ha borrado todos nuestros pecados, no por nuestros méritos, sino simplemente porque nos amó. Estos medios por el cual Dios nos llama puede ser una predicación como esta, o puede ser un simple testimonio en la micro, en el colectivo, que alguien me entrega un tratado y me dice: el Señor quiere hablar con usted, el Señor le ama, el Señor le está llamando, quiere tocar su corazón, ¿verdad? Ese es un llamamiento, es un medio que Dios está usando para llamarle también. Ese testimonio personal. Una clase bíblica, qué importantes son las clases de escuela dominical. Los profesores y las profesoras, lleguemos preparados, con una clase, ¿verdad?, preparada para
indicar, ¿cierto?, a quienes van a ser nuestros alumnos, porque no es una materia cualquiera la que vamos a enseñar. Es la palabra viva de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Un simple tratado o un folleto también es un medio. La lectura personal de la Biblia es un medio que Dios quiere usar para convertir también al pecador. Ha habido casos, ¿no es cierto?, de hombres que se han convertido solamente leyendo la Biblia y nada más. El escuchar un himno también. ¿Sabían ustedes que también un alma se puede convertir solamente por escuchar un himno? Y por eso es que es importante los himnos que cantamos. Por eso que nuestra iglesia, ¿verdad?, tiene una himnología rica y antigua, que muchas iglesias evangélicas están despreciando. La himnología antigua, y la han cambiado por música moderna, estridente, rap, rock, y toda esta música del diablo, ¿no es cierto?, y de la carne que se está manifestando en el mundo. Hoy día la vemos en la iglesia. Vemos pastores bailando en las iglesias, saltando, tocando guitarras eléctricas, ¿no es cierto?, etcétera. Es el mundo manifestándose en la iglesia, pero no es la obra del Espíritu Santo llamando al pecador. Esa es una manipulación racional para ganar personas, para las congregaciones. Pero no es el Espíritu Santo tocando y convenciendo al pecador de su pecado. Por eso que es importante la himnología dentro de la congregación. El que haya himnos especiales en el culto. ¿A quién no le gusta que haya himnos especiales en el culto? El himno especial realza el culto, hermanos. No es un show. Realza el culto, prepara, ¿verdad?, las almas de quienes van a oír la palabra del Señor. Es importantísimo que haya coro, que haya himnos en la iglesia, para que haya alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Importantísimo es. Dios usa ese medio también. Y la observación de la vida de cristianos fieles también puede ser un medio. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en esto conocerán todos que soy mi discípulo, ¿verdad? Si os amáis los unos a los otros. ¿Y eso qué es? Es un testimonio en silencio. Muchas veces la gente ve, ¿no es cierto?, nuestro comportar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, de trabajar, cómo estudiamos. Todo eso, la gente nos está mirando. Y esa persona se puede convertir al evangelio solamente mirando nuestros hechos. Pero también podemos cerrar la puerta para personas, ¿no es cierto?, con nuestros propios hechos. Cuando damos mal testimonio, cuando somos escándalo, ¿verdad?, para el mundo. Estamos cerrando la puerta de salvación para que las almas puedan llegar al Señor y ser salvas por la eternidad. Este llamamiento, que es un llamamiento externo, ¿verdad?, consta entonces de la presentación del plan de salvación. Algo que hoy día está tan escaso en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que muchas iglesias no predican el evangelio hoy día? Hay muchas iglesias siendo evangélicas, no predican un mensaje evangelístico. Predican, ¿no es cierto?, evangelio de prosperidad. Predican lo que las almas quieren escuchar nada más. Que usted es bueno, que Dios no quiere que usted sufra, que Dios quiere que usted no tenga falta de ningún bien, que sea millonario, que prospere, que aquí, que allá. Esos mensajes que hoy todo el mundo quiere oír esos mensajes. ¿Quién no quiere escuchar? ¿Que le va a ir bien en la vida? Pero no hemos sido llamados a eso nosotros. La iglesia cristiana ha sido llamada a presentar el plan de salvación. Y hermanos, el plan de salvación no es popular. El plan de salvación el mundo no lo quiere. Pero debe oírlo igual, aunque no lo quiera. Y el deber nuestro es llevar ese plan de salvación a la humanidad, aunque la humanidad no lo quiera, aunque no sea popular. Este llamamiento también consta de la invitación al arrepentimiento y la fe en Cristo. No se puede poner mordaza a los predicadores. No estamos en tiempo de prohibir a los predicadores llamar al pecador al arrepentimiento. Hubo un tiempo que se intentó eso, poner mordaza a los predicadores. No podemos tener mordaza a los predicadores. Debemos predicar el evangelio, cueste lo que cueste, ¿verdad? Llamar al pecador al arrepentimiento, porque eso es lo que la humanidad necesita, el verdadero arrepentimiento para el perdón de sus pecados, para que sean salvos, ¿verdad?,
de la eterna perdición que les espera si parten de esta tierra sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y este llamamiento también consta de la promesa de perdón de parte de nuestro Dios. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Si yo le pido perdón al Señor por mis pecados, entonces la promesa que Dios ha hecho es que si ese arrepentimiento es genuino y verdadero, habrá perdón para mis pecados. Y ese perdón traerá vida eterna. Qué importante, entonces, es este llamado amplio, este llamado universal. Es universal, porque todos los seres humanos son llamados a aceptar el Evangelio. Todos. Por eso que este llamado es extenso y es universal, ¿verdad? Por eso que a veces nosotros pensamos que los predicadores que salen a la calle pierden su tiempo. ¿No saben qué? Si reflexionamos bien nosotros, nos vamos a dar cuenta y reflexionamos acerca del llamamiento amplio, extenso y universal, nos vamos a dar cuenta que estos hermanos que andan en las calles no pierden su tiempo. Están cumpliendo con el propósito de Dios. Porque hay personas detrás de las paredes, de las ventanas, que están escuchando este llamamiento amplio, aunque no se arrepientan, pero lo están escuchando. Y ya no serán inocentes ante Dios después de haber escuchado el mensaje. Entonces, este llamado amplio de Dios a la humanidad es un llamado tanto para elegidos como para condenados. Todos debemos oír este llamado. Los que estamos aquí lo escuchamos una vez y por eso estamos acá. Pero aquellos que van a ser condenados, porque hay gente que va a ser condenada también, que nunca va a aceptar a Cristo como su Salvador. Para ellos también es el mensaje y este llamado amplio de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Para ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2, versículo 32? Dice, y será que cualquiera, fíjense ustedes, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Cualquiera, es un llamado amplio a todos, sin excepción. En Isaías capítulo 45, versículo 22, también dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahí vemos este llamamiento extenso y amplio de parte de Dios. Mírenme a mí, dice el Señor, y sean salvos. Todos los términos de la tierra, cualquiera, venid a mí, ¿verdad? Todos. Es un llamado para todas las personas, no solo para los creyentes. Este es un llamado también formal. Este es un llamado formal y explícito a cada pecador de manera individual. Fíjense ustedes que este llamado amplio no solo es un llamado a viva voz, ¿verdad? Extenso. No pensemos en eso. Dios es un Dios personal. Por lo tanto, Dios hace el llamado, ¿verdad? A viva voz también, usando estas herramientas, ¿verdad? Que son los seres humanos, o las que nombramos recién. Pero también detrás de ese llamado, ¿verdad? Amplio, va el llamado íntimo al corazón de cada uno y de cada una de los seres humanos. Porque Dios le llama de manera personal a cada pecador. Si no lo acepta, aumentará su culpa. Ya será consciente de su propio pecado. No podrá justificarse ante la presencia de Dios quien escucha este mensaje amplio. Este llamado de parte de Dios no se podrá justificar delante de Dios. Entonces, si no lo acepta, aumentará su culpa y le hace inexcusable ante Dios nuestro Salvador. Por eso que Isaías, capítulo 1 y versículo 18, dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojo, ¿no es cierto? Como un rojo así bien oscuro, bien rojo, que decir eso. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para Dios nada es imposible.
puede ser el hombre o la mujer más malo, más perverso de esta tierra. Pero Dios tiene el poder de transformar ese corazón duro y rebelde, ¿verdad?, en un corazón de carne, sensible a la palabra del Señor. Solo lo puede hacer el Señor y no el hombre. Existe también, y la importancia, ¿no es cierto?, de este segundo llamado que conocemos como el llamamiento interno. Se diferencia este llamamiento interno del llamado externo universal por el resultado que provoca. Un resultado totalmente distinto al otro. Es el mismo llamado externo que se extiende a todos los seres humanos, pero que en este caso se hace efectivo en el corazón. Se hace efectivo en el corazón del pecador y de la mujer pecadora, obviamente. Este mensaje, ¿no es cierto?, amplio, se hace efectivo, toca el corazón de manera particular, ¿verdad? Pero lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo. No es la elocuencia del predicador. No es que el predicador sea, uy, qué claro mensaje, qué lindo mensaje, que eso no sirve. Es el Espíritu Santo el que debe tocar su corazón para salvación. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí tenemos, ¿cierto?, este llamado interno, este llamado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo al centro del corazón, no solo la conciencia, no solo el razonamiento, sino que al corazón del individuo. Y el resultado, lo diferencia el llamado externo, porque el resultado, ¿cuál es? La salvación de aquel que lo escuchó, la salvación de aquel que recibió este mensaje con fe en su corazón. Este llamamiento, hermanos, siempre resulta en la salvación del que lo recibe, siempre. En Hechos capítulo 13, 48, vemos cómo obra este llamamiento interno, ¿verdad?, en el corazón de los hermanos de la época. Y los gentiles, oyendo esto, mensaje de salvación, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos. Y aquí está la clave. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por lo tanto, el llamamiento externo, ¿verdad?, se convierte en un llamamiento interno efectivo. ¿Para quiénes? Para quienes Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso que este llamamiento siempre resulta en la salvación del que escucha. Porque ahí opera lo que nosotros también llamamos el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, ese llamamiento que ninguno de nosotros puede rechazar. Y cuando Dios llama, Dios trae. Y por eso, ¿no es cierto?, vemos, por ejemplo, un hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Un hombre que no quería nada con el Señor, tipifica a un hombre que no quería nada con Dios, pero como Dios doblega ese corazón, porque ese hombre estaba en los planes de Dios. Por lo tanto, si usted no quiere escuchar la palabra del Señor, si usted tiene su corazón duro para Dios, y usted es un elegido de Dios, Dios va a doblegarlo. Dios te va a humillar hasta lo más, hasta la tierra, hasta que clames por el perdón de tus pecados. Así lo hará el Señor en tu vida. Y por lo demás, si tú no eres un elegido del Señor, podrás escuchar miles de mensajes, pero nunca tu corazón será regenerado por el Espíritu Santo. No serás salvo nunca, porque no podrás abrir tu mente ni tu corazón al Salvador. Es así, porque es ejercido sobre aquellos que Dios ha elegido y ha predestinado para hacerlos salvos. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte. No esta suerte, ¿no es cierto?, de que me pueda ir bien por casualidad, sino que suerte en el sentido de bendición que hemos tenido de Dios. A eso se refiere.
En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. El Hijo de Dios y la hija de Dios ha sido predestinado para la salvación. Por eso que al comienzo decía que por causa de la depravación total, el ser humano por sí mismo no puede allegarse a Dios. No tiene la facultad ni la naturaleza para acercarse a Dios por voluntad propia. Debe sentir el llamado interno. El llamamiento eficaz debe ser una realidad. La salvación en su vida para que este hombre acuda a los pies de Cristo. Este llamamiento interno, entonces, es eficaz porque produce el efecto esperado. ¿Y cuál es el efecto esperado de Dios? La salvación del pecador. Que ese pecador se arrepienta. Que ese pecador no vaya al infierno donde se dirigía, ¿verdad? Por eso que ese llamamiento es eficaz y se refiere, a un llamado de Dios que por su poder y por su autoridad soberana produce el efecto ordenado por Dios. Lo que Dios ha decidido es lo que hace este llamamiento. Cuando el apóstol Pablo enseña a aquellos a quienes predestinó, los llamó y los justificó, se refiere justamente a este llamado eficaz de Dios, o conocido también como la gracia irresistible. La gracia, el don y el regalo de Dios que no podemos resistir, que no puedo rechazarlo. Que Dios toca mi corazón y que yo lo recibo. Dios doblega mi corazón para que yo lo reciba. Porque si Dios no lo hace, yo estaría perdido. Al infierno me iría. Fíjense ustedes qué importante entonces es el llamamiento de Dios. Este llamamiento que sea eficaz, ¿no es cierto?, para todos nosotros a los que estamos escuchando. Que se transforme en una gracia irresistible para el oyente, para que podamos volvernos de nuestros pecados y arrepentirnos de verdad de todo nuestro corazón. Lo que leímos en un comienzo, Romanos 8, 29 y 30, ¿verdad? Que dice que a los que antes conoció. ¿A quiénes conoció antes? A los que eligió. Los conoció desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara el cielo y la tierra. Dios ya tenía en su mente, ¿verdad?, cada uno de nosotros. ¿Cómo? No lo sabemos, pero así lo dice su palabra. Y dice que a los que antes conoció también predestinó, les dio un destino feliz. Eso significa los predestinó. Les dio un destino feliz para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo mismo. Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, miren, y a los que predestinó, a estos también llamó. Este orden está así por una razón. Está al azar. Porque primero dice, nos predestinó. Pero después dice, nos llamó. Y luego dice, que nos justificó. Y luego dice, nos glorificó. En ese orden, exacto. Porque primero, Dios me predestinó. Me tuvo en su mente, ¿verdad? Dios me tuvo en su mente. Y me dio un destino feliz. Yo vine a este mundo, nací pecador. Nací con mi naturaleza depravada. Enemigo de Dios. Pero Dios me había dado, porque me amó simplemente, un destino feliz, me predestinó. Por lo tanto, tuvo que llamarme. Perdido andábamos en el mundo nosotros, ustedes. Yo andábamos perdidos en este mundo, sin Dios, sin salvación, hasta que Dios nos llamó. ¿Verdad? Luego nos llamó, ¿y qué ocurrió? El llamamiento eficaz se transformó en el perdón de nuestros pecados. Y allí se cumple esta palabra, nos justificó por los méritos de Cristo, porque nosotros no teníamos ninguno. No teníamos cómo ser salvos, hermanos. Las obras no pueden salvar a ningún ser humano, no teníamos cómo salvarnos. Por eso el Señor nos tuvo que llamar. Nos había elegido en la eternidad.
pero era necesario llamarlos, porque si no nosotros no venimos. Era necesario que vinieran. Y por eso Dios nos llama, ¿no es cierto? Y toca nuestro corazón. Y esto es lo que nosotros llamamos esta gracia irresistible. No pudimos resistir al llamado del Señor y caímos a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, los que están aquí, llegaron humillados a las plantas del Señor? ¿Verdad? ¿Cuántos tuvieron que lavar el polvo para volverse al Señor? Porque éramos tan duros, ¿verdad? Tan rebeldes, que tuvimos que lavar el polvo para darnos cuenta cuán pecadores éramos. Porque Dios simplemente nos trajo por su amor. Nada más. Y luego perdona nuestros pecados. Por eso dice, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y fíjense ustedes que finalmente dice, y también a estos glorificó. Dios es un Dios que vive un eterno presente. Para Dios nosotros ya estamos glorificados. Es una realidad que estamos en esta tierra. Todavía estamos sujetos al pecado, ¿verdad? Porque el pecado ejerce influencia todavía sobre cada hijo e hija del Señor en este mundo. Solamente nos libraremos del pecado cuando partamos de esta tierra, nada más. Y muramos, ¿verdad? Y durmamos en los brazos del Señor hasta su venida. Pero dice, a estos también glorificó. Hemos sido glorificados por el Espíritu Santo. Es un hecho, es una realidad, ¿verdad? Dios lo da por hecho. Qué maravillosas son las promesas del Señor, ¿verdad? Nosotros no merecíamos esta salvación tan grande y tan maravillosa, pero el Señor manifestó todo esto solamente por amor a cada uno de nosotros. Ningún ser humano siente la inclinación natural de venir a Dios antes de recibir este llamado. Aunque yo era predestinado, aunque usted era predestinada, pero todavía no era cristiana, o no era cristiano. Andaba en el mundo, ¿verdad? En fiestas, en licor, en drogas, qué sé yo, tantas cosas, en mentiras, en engaños. ¿Ah? En tanto pecado andábamos en este mundo. Dios nos había predestinado para la salvación, pero andábamos perdidos y creíamos que éramos felices en el barro. El Señor tuvo que llamar. Primero nos llamó con amor, a los que estamos acá. El Señor le ama. Vuelvas a hacer, no, si eso no es para mí, ¿verdad? Y el Señor me vuelve a llamar con amor. Y después el Señor empieza a poner su mano. Empieza a quitarnos cosas, ¿verdad? Y empezamos a experimentar el sufrimiento, el dolor, hasta que nos humillamos y clamamos al Señor. Y ahí se hace efectivo, ¿no es cierto?, este llamado irresistible. No podemos resistirlo, aunque no queríamos. Conozco una persona que decía, nunca voy a ser evangélico, eso no es para mí, eso es para... Perdón, pero así decía, eso es para la gente ignorante. Ser evangélicos son todos unos ignorantes, sucios. Imagínense ustedes. Y hoy día esa persona es un hijo de Dios, ¿verdad? Y glorifica al Señor con su vida. Por lo tanto, para el Señor nada hay imposible. Las personas pueden escuchar el llamamiento externo de Dios y pueden rechazarlo. Pero el llamamiento eficaz siempre producirá el efecto deseado de parte de Dios, que es la salvación del pecador, del hombre pecador y de la mujer pecadora. El llamado interno es un llamado incondicional. Esta elección de parte de Dios es una elección incondicional, porque Dios quiso elegir a algunos para salvar. Y Dios no es injusto por esto, porque mucha gente dice entonces Dios es injusto, porque algunos se van a perder. El ser humano no ha sido predestinado, ¿no es cierto?, para perderse. Pero sí es claro que hay un grupo de seres humanos que han sido predestinados para salir de esa perdición segura. Por amor de Dios, nada más. Simplemente eso. Si Dios no interviniera, nadie se salvaría, hermano. Ni ustedes, ni yo, ni María, la madre de Jesús, se habría salvado. Miren la blasfemia que estoy diciendo para algunas religiones, ¿eh?
Ni siquiera María se habría salvado si Dios no interviniera en el corazón humano. Porque María era una mujer temerosa de Dios, por algo de la religión, ¿no es cierto?, para ser la madre del Salvador, pero era una mujer, al fin y al cabo. Estaba bajo la maldición del pecado también. Entonces, Dios tuvo que intervenir para poder salvar a aquellos que había elegido antes. O sea, usted no había hecho ni bien, ni había hecho mal. Y Dios le eligió. ¿Qué significa eso? Que Dios le eligió no porque usted iba a ser bueno, porque era bueno, porque no había hecho nada. Simplemente porque Dios quiso salvarle. A usted y a mí. Nada más. Eso no es injusticia, entonces, para nosotros que se pierden, sino una gran misericordia para los que se salvan, hermanos. ¿Se fijan ustedes? Todos estábamos perdidos. A los que eligió, los hizo solamente por su voluntad y no por los méritos propios. Si no fuera así, entonces, Dios nos elegiría por obras. Pero Dios no elige por las obras. Porque es claro, ¿verdad?, que todos los seres humanos estamos bajo la influencia del pecado. Por lo tanto, nadie puede justificarse ante Dios por las obras. Nadie, absolutamente nadie. No tenemos ningún mérito. Por eso que es incondicional esta elección. Porque la elección la hizo Dios, no nosotros. ¿Se fijan? Segunda Timoteo 1:9, ya estoy terminando ya, para que no se pongan nerviosos. Segunda a Timoteo 1:9 dice que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Solo por gracia somos salvados. Y esta gracia es una gracia irresistible. En algún momento, la persona elegida por Dios aceptará a Cristo. Por eso es importante que usted vaya y predique el Evangelio. Por eso Jesús comisionó, ¿verdad?, a todos sus discípulos a predicar el Evangelio. Porque ese hombre o esa mujer o ese niño que fue elegido por Dios antes de la fundación del mundo, tendrá que ser llamado por Dios. Y Dios nos envía a nosotros, ¿verdad? Si Dios le eligió, es seguro que se salvará. Pero, ¿cómo creerán si no hubiera quien les predique? Como algunos decían, el que fue elegido, el que fue predestinado a ser salvo igual, así que no hay que predicar. Mentira del diablo. Debemos predicar el Evangelio. Debemos llamar al arrepentimiento. Debemos convencer todo lo que esté en nuestra mano del pecador para que acepte a Cristo como su Salvador. Todo lo que esté en nuestras manos debemos usar, ¿cierto?, las herramientas que Dios nos ha dado. Ningún elegido por lo demás, hermano, puede perderse. Ninguno. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque nadie se salvará sin convertirse. La palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Por lo tanto, si es salvado, no podrá perderse, porque está en las manos de Dios. Está ahí, ¿no es cierto?, en el hueco de la mano de Dios. Y nadie puede arrebatarlo. El que es salvado, el que es verdaderamente un hijo de Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, hace nuevas criaturas a los salvados. Los regenera, los hace nacer de nuevo. Esto no es impuesto por Dios tampoco, es voluntario. ¿Cómo podemos entender entonces un llamado irresistible que no puedo negarme y que sea voluntario? ¿Verdad que es difícil para nosotros? Pero Dios, que conoce lo más profundo de la conciencia del ser humano,
puede hacerlo y puede orar de esa forma. Dios me llamó a mí, Dios le llamó a usted, ¿verdad? Aunque usted no quería aceptar a Cristo como Salvador, usted no quería estar con el Señor. Y Dios le obligó, ¿cierto? Le condujo obligadamente, pero a su vez Dios tocó su corazón y usted pudo aceptarlo de manera voluntaria. Dios obra de esa forma, ¿verdad? Dios obra en los elegidos para que quieran creer. De otro modo, no podríamos hacerlo. Es una decisión voluntaria de los perdidos el permanecer en sus pecados. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y dice, no importa, yo no acepto esto, es su decisión, ¿verdad? Es su decisión. Así como si usted quiere aceptarlo, es su decisión también y Dios le está llamando. A lo mejor el llamado es irresistible. Y si usted no quiere escucharlo hoy día y se va sin salvación, y si es un elegido o una elegida del Señor, tarde o temprano llegará a los pies del Señor. Pero Dios quiere evitar el sufrimiento. Y por eso que Dios le llama con profundo amor. Entonces, podemos escuchar el llamado externo de Dios y podemos rechazarlo. Pero es claro, ¿cierto?, que Dios quiere que nosotros escuchemos este llamado, pongamos oído para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestro corazón y podamos ser salvos de la ira venidera, como dice la palabra del Señor. Les invito, ¿verdad?, a reflexionar en estas palabras y clamar al Señor allí, ¿no es cierto?, en su casa, donde estén, que nos escuchan, aquí mismo, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Si aún no es salvo, si aún sus pecados no han sido perdonados, pídanle al Señor de su corazón, Señor, perdona mis pecados. Yo soy un pecador, Señor, perdóname, no puedo hacer nada. Debemos preguntarnos, como se preguntó, ¿no es cierto?, el centurión romano, ¿y qué tengo que hacer ahora? Soy pecador, pero ¿qué puedo hacer? Si no me puedo salvar a mí mismo, estoy acorralado, tengo pecado, no puedo quitármelo. Dios no llama al pecador, no quiere al pecador. ¿Qué hago? Arrepentirnos y convertirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reciba este mensaje en su corazón con fe y clame de todo su corazón al Señor por el perdón de sus pecados. Si lo hace en corazón, entonces ese será el movimiento eficaz que hará la obra y dará fruto en su corazón y que será un fruto para vida eterna. Y usted será un hijo o una hija de Dios.